screening de cáncer de mama. Bueno, solo para mencionarles que el cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres. Más o menos estamos hablando de 268.000 casos de enfermedad invasiva y de ellos 41.760 mueren. Y bueno, es lo que se espera que mueran en 2019, ¿no? Entonces es uno de los cánceres en general el más frecuente, ¿no? También quiero mencionarles que las causas se pueden dividir en esporádicos, en hereditarios y familiares, ¿no? Los de tipo genético solo representa el 10%, la gran mayoría es de tipo esporádico y también da a los varones, ¿no? Más o menos representa 1%. Bueno, este es el gráfico del Globocan 2018, donde se ve claramente que el cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes, ¿no? Más o menos representa de todos los cánceres más del 50%. En general, bueno, luego de eso le sigue el cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de colorectal y cáncer de cuello uterino. Esta es una estadística más local. Este es un estudio que hizo el Dr. Payet, actual jefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en donde claramente se ve que el cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes en población general, ¿no? Y dentro de las mujeres también es el cáncer más frecuente, ¿no? Luego, seguida del cáncer de mama es más o menos uno en 2.500, ¿no? Y así va aumentando, de 40 años uno en 200, y 50 años uno en 50, y 60 uno en 24, y hasta 85 años uno en cada 8 mujeres, ¿no? Entonces, la edad es un factor de riesgo bien importante. Aquí también podemos mencionar otros factores de riesgo. Dentro de ellos es la mutación del gen BRCA, ¿no? Tanto del tipo 1 del tipo 2. Y acá tenemos el riesgo relativo de tener cáncer si tuviera un gen mutado, ¿no? Es hasta 10 a 32 veces el riesgo comparado a la población general. Y luego de ello tenemos el riesgo que es historia familiar. Si tenemos un familiar de primer grado, tenemos un riesgo de 1 a 2 veces. Y si tenemos 2 familiares de primer grado, tenemos un riesgo de hasta de 3 veces. Y así va aumentando, ¿no? También el otro factor de riesgo importante es de que se ha recibido radioterapia por cualquier otra patología en la región torácica, ¿no? Antes de los 30 años de edad. En ellos el riesgo aumenta de 7 a 17 veces de padecer cáncer de mama. El factor hormonal también es uno de los factores importantes, no es el que lleva la mayor riesgo, pero sí es importante, ¿no? Y dentro de ellos tenemos la nulparidad o el primer embarazo antes de los 30 años, ¿no? En ese caso aumenta el riesgo en 1 a 1.7. Y si es una menarquia precoz, una menopausia tardía, menos de 12 o más de 50 años, entonces ahí el riesgo aumenta de 1.2 a 1.3, ¿no? Y si ha recibido terapia de reemplazo hormonal, el riesgo aumenta de 1.5. En las pacientes postmenopáusicas obesas, el riesgo es 1.2 a 1.9. El consumo de alcohol, el fumar, tener un estilo de vida sedentario, de la misma manera, ¿no? La raza blanca también es un factor de riesgo, y también lesiones en mama que tienen un riesgo, que es la hiperplasia ductal o la hiperplasia luminarial. Bueno, como les mencionaba, la etiología del cáncer de mama se puede dividir en 3 grupos, ¿no? Uno de los grupos es el esporádico, es el paciente que no tiene ningún factor de riesgo, o mejor dicho, no tiene ningún familiar con cáncer, ni tampoco tiene un gen mutado. Entonces es el grupo que esporádicamente hace cáncer de mama, y es el mayor porcentaje, ¿no? Por eso a todas las pacientes, o sea, no necesariamente tienen que tener un familiar con cáncer para hacerse un chequeo, ¿no?
porque la gran mayoría es del tipo esporádico. Ahora, hay un grupo que es el hereditario, que es cuando algún familiar tiene el gen mutado, la misma paciente tiene el gen mutado, el BRCA, el tipo 1, el tipo 2, eso más o menos representa el 5 a 10%. Y también la historia familiar. Puede ser, ¿no?, la mamá o la abuela o la hermana que haya tenido cáncer de mama, pero en el estudio genético no se han encontrado mutaciones de genes conocidos. Entonces, aún no se han determinado qué genes están involucrados, pero ese paciente ya tiene un riesgo adicional. Ese es el otro grupo, ¿no?, que es el cáncer familiar. No necesariamente de mama, puede ser también otros cánceres, ¿no?, cáncer de ovario, cáncer de colon, entre otros, ¿no? Y bueno, cuando está mutado el gen BRCA, más o menos el BRCA del tipo 1 es el más frecuente, es el que confiere más riesgo, más o menos representa el 62%, y el BRCA tipo 2 en un 32%. Bueno, solo para mencionarles que el gen BRCA tipo 1 se encuentra en el cromosoma 17 y el tipo 2 en el cromosoma 13. Y a la vez, este gen, si se encuentra mutado, tiene riesgos para otro tipo de cáncer, ¿no? El cáncer de mama, bueno, ya hemos mencionado, el cáncer de ovario, cáncer de mama en varones, cáncer de próstata, incluso el cáncer de páncreas, ¿no? ¿En qué consiste el screening del cáncer de mama, ¿no? El objetivo de la prueba es la detección, es detectar cánceres cuando aún sean curables, quiere decir, cuando el cáncer es pequeño y cuando no haya hecho metástasis ganglionar, ¿no? Con el objetivo de disminuir la mortalidad específica por cáncer, ¿no? Más adelante vamos a ver en cuánto se va a beneficiar el paciente si lo detectamos precozmente el cáncer. Bueno, la mamografía está desde los años 80, ¿no? Y la mortalidad por cáncer de la mama ha ido disminuyendo constantemente desde ese año, ¿no? Es así que tenemos este gráfico, ¿no? Desde este año hasta 2013 se ve claramente que la mortalidad por cáncer de mama va disminuyendo, básicamente por la introducción del screening del cáncer de mama. Bueno, para hacer un screening de cáncer de mama tenemos el más convencional, que es la mamografía digital o la mamografía analógica, ¿no? Luego de eso tenemos, si es que encontramos algo anormal, podemos hacerle la mamografía digital en tomosíntesis, ¿no? Es igual que la tomografía, que hace múltiples cortes a la mama, de tal manera que no se puedan sobreponer las imágenes y se pueda evaluar adecuadamente la mama. Más que todo en mamas densas o lesiones sospechosas, pero que no se ve adecuadamente en la mamografía. El otro prueba es la ecografía de mama y la resonancia de mama, ¿no? Cada uno de ellos incrementa un rango de detección, ¿no? La detección en cáncer por la mamografía en el cáncer de mama es de 4 a 6 por cada 1000 estudios que se hagan, ¿no? En cambio, si le agregamos la tomosíntesis, incrementa en 1 a 3 por cada 1000, y si le agregamos una ecografía, aumenta esto en 2 a 4 por cada 1000. La resonancia aumenta mucho más, ¿no? En 8 a 10, pero sabemos que no es muy accesible en toda la población. Y el valor predictivo positivo, si es que la prueba sale positivo, tenemos que hacer una biopsia. Entonces, el valor predictivo para esa biopsia es diferente, ¿no? En la mamografía es del 25 al 40%, y el que tiene más bajo es la ecografía. Más adelante vamos a ver que la ecografía nos lleva a hacer más biopsias para detectar cáncer de mama, ¿no? El screening por la mamografía, bueno, como dijimos, ya está desde los años 80, y básicamente el objetivo es reducir significativamente el riesgo de muerte. Más o menos en estudios clínicos se ha determinado que puede reducir hasta por lo menos el 20%, ¿no? Hay otros estudios
europeos y canadienses incluso han encontrado una reducción aún más del 20%, ¿no? En este caso del 38 a 40%, ¿no? Bueno, como vimos, es la reducción de la muerte por cáncer de mama. Como les mencioné, en diferentes estudios randomizados, controlados, encontraron la tasa de reducción de mortalidad, ¿no? En este estudio encontró una tasa de reducción del 22, en otros de 27, en otros mucho menos, y en los estudios canadienses y europeos encontraron incluso hasta un 40 a 48% de que el paciente muera por cáncer de mama. Entonces, la otra prueba es la tomosíntesis. Esta prueba no es parte del screening, una modalidad de detección complementaria desde las décadas de los 80, o sea, apareció casi junto con la mamografía. Bueno, esto en comparación con la mamografía de detección sola, la ecografía en combinación con la mamografía puede aumentar la detección de cáncer, ¿no? Pero esto es a costa de un gran número de biopsias innecesarias. La ecografía más o menos detecta de 2 a 4 cánceres adicionales a lo que la mamografía encontraba, pero por cada 1000 exámenes, ¿no? Por cada 1000 biopsias. En cambio, la resonancia tiene muy alta sensibilidad, incluso llega hasta un 98%. El rendimiento de la resonancia es aproximadamente de 14 a 30 veces en detectar un cáncer de mama, ¿no? Pero como dijimos, la resonancia no lo vamos a hacer a toda la población porque por el costo y por la accesibilidad. Entonces, la Sociedad Americana del Cáncer recomienda que la resonancia debe estar indicado a pacientes que tienen un riesgo del más de 20%, que tenga un gen BRCA mutado o que tenga familiares de primer grado que tengan el gen BRCA mutado, ¿no? Y también a los pacientes que hayan recibido radioterapia en la zona torácica por más de 10 a 30 años. Y también si es que tienen algún síndrome genético, ¿no? Que asocia o que está involucrado el cáncer de mama. Entonces, en toda esta población se debe de ofrecer la resonancia, ¿no? Para hacer un screening complementario. Entonces, estas son las tablas que nos dan en esta revisión, en donde cada sociedad científica recomienda la frecuencia y el inicio del estudio de la mamografía, ¿no? En este caso, el Colegio Americano de Radiología recomienda que la mamografía debe hacerse a partir de los 40 años y se debe de hacer anual y se debe de continuar hasta que el paciente ya no tenga un estado adecuado o un estado de performance adecuado paciente, ¿no? Básicamente refiere que su esperanza de vida no supere los 10 años, ¿no? Si nosotros consideramos que este paciente tiene una esperanza de vida de 80 años, entonces se debe de parar el screening a los 70 años, ¿no? Si nosotros consideramos que tal paciente tiene una esperanza de vida de 60 años por comorbilidades, entonces el screening se debe hacer hasta los 50 años, ¿no? Es lo que nos dice el Colegio Americano de Radiología. El Colegio Americano de Cáncer o la Sociedad Americana del Cáncer, ellos sugieren que el screening debe empezar a partir de los 45 o 54 o más de 55 años, ¿no? Esto también nos refiere que puede ser anual o bianual y nos da opciones incluso de iniciar más antes, ¿no? De los 40 años. Esto básicamente catalogando al paciente en qué riesgo está, ¿no? Como más adelante vamos a ver, cada paciente tiene un riesgo diferente al desarrollar cáncer de mama. Entonces estos pacientes se estratifican en 3 grupos: en grupo de bajo riesgo o riesgo intermedio y riesgo alto.
Si es de riesgo alto, entonces el screening empezaremos a los 40 años, la frecuencia será anual y haremos un estudio complementario con resonancia, ¿no? Si el estudio, si tiene bajo riesgo, entonces podríamos incluso capaz de empezar a los 45 o 50 años el screening, ¿no? Incluso podríamos hacerlo capaz bianual. Voy a preguntar con Jessica del refrigerador. El Task Force de los Estados Unidos igual recomienda que debamos empezar a los 50 años, ¿no? Pero ellos igual indican que este screening debe ser individualizado, o sea, estratificarlo por riesgos y de acuerdo a eso iniciar el screening de acuerdo al riesgo que tenga, ¿no? Y a esa edad vamos a iniciar el screening. Y dice que debemos parar el screening en pacientes más de 75 años. Esta es otra revisión publicada en New England que también que hace una comparación de cada sociedad en los años publicados sus guías y cuándo debe iniciar la mamografía, ¿no? En la mayoría concuerda que debe empezar a los 40 años y se debe de hacer anual y cuándo debemos parar, algunos refieren más de 75 años, ¿no? Eso ya es más manejo individualizado. El examen clínico, algunas sociedades recomiendan incluso de los 20 años, otros más de 40 años, pero como les dije, este manejo o este screening debe ser personalizado por cada paciente, ¿no? Si vemos que es de alto riesgo, entonces podemos empezar más antes el screening clínico, incluso la resonancia de mamas en pacientes jóvenes, ¿no? Si el paciente tiene familiares con cáncer de mama y se ha hecho la detección de que si está mutado o no está mutado el gen BRCA, entonces en ese paciente que tiene el gen BRCA mutado a los 20 años debería empezarse el screening, ¿no? El screening con un examen clínico y una resonancia. La mamografía en pacientes jóvenes no es ideal, por más de que tenga riesgo muy incrementado de tener cáncer, ¿no? Básicamente porque un gran porcentaje de mamas de pacientes jóvenes tienen las mamas densas. Entonces las mamas densas no nos permiten evaluar lesiones en una mama en pacientes jóvenes. Bueno, en el autoexamen en las diferentes sociedades nos refiere, bueno, en esto, en la sociedad o en la Task Force de los Estados Unidos no recomienda el autoexamen, ¿no? En la Sociedad Americana del Cáncer dice que es opcional y más de 20 años, ¿no? Y de esa manera en las diferentes sociedades científicas nos dan las diferentes recomendaciones. Pero esta es la última recomendación y es como les he mencionado, ¿no? El screening debe ser individualizado, estratificar por riesgos, si es riesgo bajo, intermedio o alto, ¿no? Y de acuerdo a eso tener una edad adecuada para iniciar el screening de cáncer de mama. Bueno, esta es la calculadora que les he mencionado. Básicamente evalúa la edad de inicio de la menstruación, la edad del primer parto o del primer embarazo, el número de familiares de primer grado, si es hermana o si es mamá o hija, ¿no? Y el número de biopsias previos de alguna lesión que haya tenido la mama, ¿no? Y también presencia de atipias en la mama. Entonces, con esta calculadora más o menos nos estratifica al paciente si es de riesgo bajo, intermedio o alto. Si es de riesgo bajo, entonces el screening empezamos a partir de 40 años. Si es bajo, podemos empezar de 45 años y puede ser anual y bueno, luego hacerlo cada 2 años. Pero si es de riesgo intermedio, a partir de los 40 años, hacerle su mamografía y anualmente. Y si es de riesgo alto, entonces empezamos a los 20 años con el examen clínico y el screening empezamos con resonancia.
Bueno, la detección temprana con mamografía reduce significativamente la muerte por cáncer de mama, en un 20 a 40%. Bueno, estamos casi hablando de la mitad de los pacientes no se van a morir si es que lo detectamos precozmente. La mamografía de detección anual en mujeres de 40 hasta 84 años se evita más muertes por cáncer de mama que los bianuales en mujeres de 50 hasta 74 años, ¿no? En esa revisión también hicieron un análisis estadístico y se ha determinado que los pacientes se van a beneficiar más si es que empezamos a los 40 años a hacer el screening y los continuamos hasta los 84 años y si es que lo hacemos anualmente. Entonces es la recomendación actual. Actualmente se recomienda que se debe realizar exámenes complementarios con ecografía o resonancia, además de la mamografía, en casos seleccionados, en caso de que la mama sea muy densa, en caso de que haya una distorsión de la mama y no se pueda caracterizar adecuadamente si es una lesión sospechosa. Entonces en esos casos podemos emplear de la ecografía y de la resonancia. Bueno, la Sociedad Americana del Cáncer recomienda una mamografía anual y un examen suplementario con imágenes como la resonancia para mujeres de riesgo, como hemos mencionado, ¿no? Que tengan el riesgo más del 20%, que sea portador de la mutación del gen del BRCA y pacientes de primer grado que tengan, o sea, pacientes que tengan familiares de primer grado que tengan mutación del gen del BRCA, o mujeres con antecedentes de irradiación del tórax, tanto el mediastino, por 10 o 20 o 30 años, ¿no? Y que tengan síndromes genéticos asociados. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Entonces, como les mencioné, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente de todos los cánceres, de todos los grupos etarios, por lo cual es un problema de salud pública, tanto a nivel mundial como a nivel local. Ya hemos visto la estadística en el registro de cáncer por Globocam y también el registro de cáncer de Lima Metropolitano, que también ha encontrado que es el cáncer más frecuente en nuestra población peruana y a nivel mundial, ¿no? Por lo cual todos tenemos que tener conocimiento que los pacientes más de 40 años le corresponde iniciar el screening con una mamografía hasta 84 años, como lo han mencionado en la guía anterior, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces yo creo que cuando vean pacientes de más de 45 años, no les manden solo a que se haga el examen, el autoexamen, ¿no? Entonces a estos pacientes hay que solicitarles su mamografía y examinarles la mama. Bueno, gracias.